¿Cafecito? ¿Tomé cafecito? ¿Pero tú sabes manejar? Vamos, entonces. Ya, no es cierto. Vamos a ir con la hemostasia, ¿ya? Entonces, la hemostasia es el proceso, o los procesos que regulan el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos. En definitiva, regula la formación de trombo y también regula la no formación de trombo. O sea, tiene agentes protrombóticos y agentes antitrombóticos. ¿Ya? Uno se pregunta siempre por qué la sangre permanece líquida en el vaso sanguíneo y no se coagula. Y también te preguntas por qué cuando hay una lesión rápidamente dejamos de sangrar, ¿cierto? Y esos son estos procesos protrombóticos y antitrombóticos que hay en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, hay una fase, les decía, primaria, o hemostasia primaria, que se llama fase celular, que es persistente la acción del endotelio en el tiempo. Las otras se activan bajo la circunstancia de que existe un daño. ¿Ya? Desde la fase plaquetaria en adelante, a 2, 3 y 4 quizás, estas son las fases que se activan cuando existe un daño. Y estas fases vascular y de control siempre están persistentes para evitar, ¿cierto?, la formación de trombos de forma espontánea. ¿Ya? Mira, los mecanismos que evitan la trombosis intravascular son diversos, ¿ya? Pero hay algunos que han sido identificados y algunos que son propios y son todos del endotelio. Por ejemplo, síntesis de proteoglicano, que son proteínas de acción anticoagulante, como por ejemplo el heparan, el inhibidor del factor tisular, que es una proteína inhibidora del factor tisular que se une al factor tisular, que es un factor clave en el proceso de la coagulación. También está, ¿cierto?, la proteína C del endotelio, que es una proteína que se activa y que tiene por acción inhibir a factores de la coagulación, específicamente a los cofactores 5 y 8, ¿ya? Y la trombomodulina, ¿ya? También se sintetizan algunas sustancias que tienen acción antiagregante plaquetaria, como el óxido nítrico, ya lo habíamos visto otras veces, ¿cierto? Como las prostaciclinas. Y hay una molécula que es inhibidor de adenosina. La adenosina es un factor clave en la agregación de las plaquetas y la activación de las plaquetas, entonces es un inhibidor de adenosina, ya que está ahí el CD39. ¿Ya? También existen ciertos factores fibrinolíticos que ayudan, ¿cierto?, a destruir las mallas de fibrina o las mallas de fibrina que puedan activarse de forma espontánea. Y ahí, ¿cierto?, está el activador del flambinógeno, porque lo que hacen
es activar una proteína que está en el plasma, que se llama plasminógeno, y lo convierten en plasmina. Y la plasmina es una proteína que tiene la acción lítica de romper la malla de fibrina. ¿Ya? Entonces, se distinguen dos, ¿cierto? El activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno urinario. Ahora, existe un inhibidor del activador del plasminógeno, que tiene la otra función: evitar que se active la plasmina. ¿Ya? Bueno, muchos de estos son imitados farmacológicamente, por lo tanto es importante saberlo. Ya, por ejemplo, hay unos medicamentos que imitan a estos, al activador del plasminógeno, y se usan como fibrinolíticos en el infarto, en el tratamiento del infarto. Hay otros que imitan a estos y evitan la agregación de plaquetas y se usan como preventivos cuando existe riesgo de enfermedad trombótica. Por ejemplo, las personas que padecen aterosclerosis, o las personas que tienen enfermedad coronaria, o los pacientes que tienen algún tipo de patología vascular que induzca la probabilidad mayor o aumentada de formar trombos. ¿Ya? De esto, ¿cierto? Casi la mayoría de los que imitan a los primeros factores se utilizan como anticoagulantes propiamente tal en la clínica. El Heparan, por ejemplo, que es las tapitas de parina que usted las va a ver en la clínica. ¿Ya? Y lo otro lo van a aprender en el taller, que ya la próxima semana empiezan los talleres con el profesor Luis Bell, ¿ya? Que es el tecnólogo que les va a hacer los talleres de hemograma y el taller de perfil bioclínico, y ahí seguramente les va a enseñar que hay distintos tubos para tomar las muestras, que tienen distintos componentes, que imitan más bien esta acción anticoagulante. ¿Ya? Bueno, la primera fase, entonces ya hablando como la hemostasia propiamente tal, el proceso que se activa, ¿cierto? Cuando se activa una lesión, cuando hay una lesión, la lesión van de la mano siempre los procesos, un proceso que vimos el semestre pasado que es la inflamación. Va hemostasia, inflamación, proliferación, reparación y restauración de la función. Esos son como los pasos que siguen los tejidos cuando sufren su daño. ¿Ya? En el proceso inicial, ¿cierto? Participa activamente la hemostasia. El primero que activa, incluso las plaquetas tienen un rol importante en la reparación de los tejidos. ¿Ya? Yo esta semana me ha tocado hacer 3 clases de reparación y regeneración tisular y he hablado toda la semana de las plaquetas, mira, hasta aquí las plaquetas. Pero las plaquetas se usan porque son, dentro de sus gránulos plaquetarios hay muchos factores de crecimiento que ayudan a la diferenciación y reparación de los tejidos. ¿Ya? Entonces son claves, son elementos claves, no para el proceso de que uno se lo aprendía tradicionalmente antes, que es la formación de tapas plaquetarios, sino que para el proceso que sigue, que es la reparación del tejido y la regeneración del tejido. Porque los tejidos, cuando se reparan y recuperan su función, es lo interesante y es lo fisiológico. Porque si no, entramos en el plano de la fisiopatología. Por ejemplo, si tú tienes una lesión extensa y esa lesión no repara, ¿cierto? Ese tejido queda con fibrosis, queda con restricción de movimiento, queda con restricción de su funcionalidad, y eso es patológico. Entonces, la principal libera factores de regeneración. Factores de crecimiento. Bueno, la primera parte, ¿cierto? La lesión vascular produce una vasoconstricción refleja, que es persistente. Una vasoconstricción, y ahí se liberan factores vasoconstrictores que genera, ¿cierto? Como dice ahí, una vasoconstricción inmediata que perdura en el tiempo. ¿Ya? Entonces lo primero, ¿cierto? Ante una lesión, un vaso sanguíneo dañado, el vaso sanguíneo se contrae. ¿Ya? Y con eso limita o regula, ¿cierto? el flujo hacia el área de la lesión. ¿Ya? Profe, me acuerdo que nosotros habíamos visto momentos en el sistema inmune, existía una parte que era como vasodilatación. Sí, pero eso es de la inflamación. Y eso, acuérdate que estos son un montón de capilares, y los capilares que están periféricos a esos se dilatan. Sí. ¿Ya? Pero donde hay lesión, en un vaso sanguíneo que tuvo lesión, este vaso sanguíneo se contrae por vasoconstricción refleja para evitar el flujo sanguíneo hacia esa zona que está dañada. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Bueno, después, ¿cierto? Tienen la fase plaquetaria, en que las plaquetas reconocen el tejido dañado. Aquí, en la zona de tejido dañado, ¿cierto? Se expone colágeno, por ejemplo. Un elemento clave. Y también las células endoteliales vecinas al sitio de la lesión, las
las células endoteliales vecinas empiezan a liberar un factor que se llama factor de von Willebrand. ¿Ya? Y ese factor, ¿cierto?, lo produce la célula endotelial, también lo puede producir la plaqueta, ¿ya? Y ese factor se va a mostrar aquí, ¿cierto? Se va a unir al colágeno y va a formar un complejo con el colágeno. Entonces las plaquetas lo que hacen, ¿cierto?, es con sus receptores de superficie se unen al factor de von Willebrand y al colágeno. ¿Ya? Ahora, esa unión activa la plaqueta. ¿Ya? O sea, la unión de la plaqueta al endotelio dañado, ¿cierto?, y al colágeno y al factor de von Willebrand activa la plaqueta y cuando las plaquetas se activan liberan gránulos. ¿Ya? Y esos gránulos es lo importante que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Ahora, tengo otro plumón. Color maravilloso. Y este libera gránulos, ¿cierto? Y atrae más plaquetas. Entonces todas las plaquetas que están se atraen a esta zona, ¿cierto? Por efecto de estos gránulos que se liberan. Y se empiezan a unir las plaquetas con las plaquetas. Por ejemplo, llega otra plaqueta y se une, llega otra plaqueta y estas plaquetas se unen y van formando lo que se conoce como el tapón plaquetario. ¿Ya? Pero cuando las plaquetas se liberan, o sea, cuando se liberan los gránulos de plaquetas, ¿cierto? Las plaquetas, ahí se cumple la función que tienen las plaquetas, que la pueden cumplir a través de sus gránulos. ¿Ya? Tienen gránulos, como decía, que son factores de crecimiento, factores que atraen más plaquetas, factores que activan al mismo endotelio, ¿cierto?, para cumplir otra función. ¿Ya? Son elementos clave en la reparación. No sé si han escuchado la terapia con plasma enriquecido en plaquetas. ¿Nunca? Una persona tiene una lesión, ¿cierto? La mayoría de las veces donde se usa son lesiones musculoesqueléticas. Entonces le toman una muestra de sangre, esa muestra de sangre se centrifuga y se separa el plasma del hematocrito y en esta región, ¿cierto?, quedan las plaquetas. Entonces, con una pipetita se extrae eso y antes había solo una técnica, que era tomar esa muestra e inyectarla en la zona de la lesión, en el mismo paciente. ¿Ya? Es del mismo paciente, es el mismo. Pero hoy día existen otras técnicas, por ejemplo, en las cuales limpian las plaquetas de eritrocitos, algunos lo inyectan con eritrocitos o lo inyectan con plasma, sin plasma, a veces le adicionan factores que activan a las plaquetas como el tromboxano, la adenosina. ¿Ya? Hay diferentes técnicas, un montón, como 6 o 7 técnicas distintas de la inyección con plasma enriquecido en plaquetas. ¿El mismo paciente tiene que usar mi sangre para el Tu sangre, sí, porque si no produce reacción de incompatibilidad o una reacción inmunológica de inflamación, pues aumentar la inflamación. ¿Ya? Hay plaquetas, y como decía yo, depuradas y eso que pueden usarse en otros pacientes, pero eso es lo menos probable que exista. ¿Ya? Entonces tú vas, el médico te hace hay un médico en Chillán, en Concepción, que hace unas terapias que famoso. Entonces la donación de plaquetas para otros fines cuando nosotros hacemos para donar hemoderivados. Claro. Y te toman la muestra, las bajan al laboratorio, se centrifugan y te lo inyectan ahí donde tenés la lesión. Ya como decía en Conce, hay un traumatólogo que hace eso y que es famoso. Toda la gente que hace deporte lo conoce porque se va a inyectar plaquetas para recuperarse la lesión. Mi papá se lo hizo el año pasado en Santiago, pero no fue mucho como lo que le sirvió. ¿Y qué tenía? Le operaron una prótesis de cadera. Tenía como la dictadura con el labrum desgastado. Ah, pero es que era tejido articular. Sí. El tejido articular, lamentablemente, no hay mucho que hacer ahí. No hay problema, no tiene reparación el cartílago. Entonces, en los tejidos que sí hay reparación, como el músculo esquelético, sí, ahí son súper eficientes. ¿Ya? Alguna gente lo ocupa en las lesiones de menisco, por ejemplo, ahí también es poco probable que sea efectivo porque el tejido en sí no tiene capacidad regenerativa. Entonces, Y es donde más lo venden y lo ofrecen, que claro, es articular. claro. Pero la mayoría de las veces es músculo esquelético. En tendones, por ejemplo, en tendones funciona súper bien. Cuando tú tenés lesiones tendinias crónicas, funciona súper bien. ¿Ya? Bueno, y después tiene la fase plasmática, que es cuando se activan estos factores de la coagulación que se van activando como en secuencia.
¿ya? Que se activa de forma paralela. Porque, por ejemplo, nosotros mencionamos hace un ratito un factor tisular, que está aquí. Fíjense, aquí hay una proteína que se llama factor tisular, ¿ya? Y a ese factor tisular se une al factor 7 y lo activa, lo convierte en 7 activado, ¿ya? El factor 7 activado puede activar el factor 9 y activarlo, y también puede activar el factor 10 y activarlo, ¿ya? Y la plaqueta, por ejemplo, la plaqueta libera factores, la plaqueta libera una proteína que se llama trombina, ¿ya? Que esta proteína puede activar el factor 8 y convertirlo en 8 activado, y puede activar el factor 5 y convertirlo en 5 activado. ¿Pero qué hacen los factores? Ahora vamos a ver. Los factores, mira, el factor 10 activado más el factor 5 activado más el calcio que está en la sangre, por supuesto, ¿cierto? Van a convertir la protrombina en trombina. Y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina forma la malla de fibrina. Y después viene otra proteína que se llama proteína estabilizadora de la fibrina, y ahí queda configurada una malla que tiene carga y que tiene la capacidad de adhesividad de más plaquetas y células eritrocíticas, y forman coágulos. La plaqueta secreta trombina directamente. Eso le iba a preguntar. Sí. Como, además de... Ahora, este camino produce trombina, pero en pequeñas concentraciones. Este camino produce mucha trombina, exageradamente. Y la trombina hace que la fibrinógeno se Se transforma en convierte en fibrina. fibrina. Ah, ya, como lo complemento dos. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esto que está pasando en el daño tisular está sucediendo al unísono con la diabetes y de paralelo, la... paralelo. Este es un proceso dinámico de esos que me encantan a mí, que son como múltiples, ¿sí? Que no son ordenados todos. ¿Profe? Ya, mira, dímelo. ¿La protrombina de dónde sale? Es una proteína que está en la circulación. Entonces, mira, el factor 8 se une con el factor 9. El factor 8 se une más el factor 9 activado. Siempre el calcio, chiquillos, siempre el calcio. El calcio es un cofactor de la coagulación. Hay anticoagulantes que precipitan el calcio. Y al precipitar el calcio, evitan que la sangre se coagule. Como el citrato de sodio. El citrato de sodio es un anticoagulante que precipita el calcio. ¿Cierto? Se me olvida a mí ese siempre el citrato de sodio. Pero está Gonzalo que me ayuda ahí. Entonces, este es capaz de activar el factor 10, ese complejo, y seguir la secuencia. ¿Ya? Hay otra forma de activar estos factores de la coagulación, que es, por ejemplo, la presencia de proteínas, la presencia de toxinas, en general moléculas con carga negativa. Y esas moléculas con carga negativa, ¿cierto?, van a activar el factor 12 y lo van a convertir en factor 12 activado. Y el factor 12 activa el factor 11 y lo convierte en factor 11 activado, y el factor 11 activa el factor 9. Y ahí están los factores de la coagulación activándose en una secuencia. Ya, entonces eso antes se llamaba vía intrínseca, y la otra con el factor 7 se llamaba vía extrínseca, y eso es lo que van a encontrar ustedes en algunos textos antiguos. ¿Ya? Por ahí lo vamos a ver. Si esto es Toda la fase y todo este proceso ayuda a esto, pues, a la formación de la malla de fibrina, que en definitiva la malla de fibrina, tú tienes el vaso sanguíneo con su daño, ¿cierto? Y en ese daño se agregaron las plaquetas, ¿ya? Y las plaquetas forman el tapón de plaquetas, y después de las plaquetas se forma esta malla que es de fibrina encima, y a esta malla de fibrina, ¿cierto?, como te decía yo, se adhieren otras células, y forman lo que nosotros conocemos como el coágulo. Por eso que los factores fibrinolíticos tienden a disminuir o a disolver el coágulo, como dice la gente
vulgarmente, ¿cierto? Porque en realidad es una ruptura de la estabilidad de la malla de la fibrina. Profe, ¿el coágulo es lo mismo que el trombo? Se llama... Tienen nombres distintos, pero los voy a aprender en patología. ¿Ya? Claro. Bueno, Por ahora quedemos con coágulos, ¿ya? ya. Para no confundirnos, porque si no, no tenemos que pasarnos a la fisiopatología. A lo que iba es que aquí me preguntaba porque la fase plasmática decía trombosis. ¿Sí? Se refiere a que se rompe el coágulo. Claro. Ah, ya, sí. Trombólítico. Ya mira, vasoconstricción entonces, la vasoconstricción, ¿cierto?, es provocada por una serie de factores neuromorales locales. ¿Ya? Ahora después vamos a tener, después de esta unidad el lunes ya empezamos con cardiovascular y vamos a ver microcirculación y ahí vemos factores neuromorales locales que regulan la microcirculación. ¿Ya? Entonces, ahí tienen por ejemplo la angiotensina 2, la acetilcolina, la histamina, noradrenalina, la fenilefrina, la serotonina, el tromboxano, la prostaglandina, la endotelina. Todos son ¿La vasoconstrictores. endotelina era el oxígeno, ¿cierto? ¿Ah? ¿La endotelina no era lo mismo que el oxígeno? No, la endotelina es una proteína sintetizada en el endotelio del vascular que produce vasoconstricción. ¿Ya? Ahora, chiquillos, yo espero que esto lo tengan claro y no lo confundan. Acuérdense ustedes que en los vasos sanguíneos hay un endotelio y vecino al endotelio está el músculo liso, o sea, el músculo liso está aquí. Entonces, el endotelio libera factores y esos factores actúan en el músculo liso. ¿Ya? O desde la sangre vienen factores que actúan en el músculo liso. ¿Ya? Mira, todo está conectado porque los factores vasoconstrictores además estimulan la fase plaquetaria, además estimulan la coagulación y además estimulan la fase fibrinolítica. Entonces, el endotelio es un activo participante de este proceso. ¿Ya? Bueno, entonces los vasos sanguíneos, las células, esto destaca el rol del endotelio. El endotelio entonces puede activar las plaquetas a través del factor de von Willebrand o de un factor que produce el endotelio que se llama factor activador de plaquetas, que mejor, ¿cierto? También, ¿cierto? El endotelio tiene funciones anticoagulantes porque sobreexpresa todas estas proteínas anticoagulantes que vimos anteriormente. Produce óxido nítrico, produce prostaglandina, que es la prostaciclina I2, la que produce, ¿cierto? Produce el activador del plasminógeno, produce el inhibidor del activador del plasminógeno, produce la trombina. Todas esas son moléculas que produce el endotelio. ¿Ya? Y acuérdense ustedes que también el endotelio puede regular la respuesta inmune y puede regular la inflamación a través de cambiar su permeabilidad. ¿Ya? Y en la reparación, por ejemplo, también el endotelio completa el proceso participando de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, que eso siempre tiene que ocurrir para que ocurra la reparación. ¿Ya? Ya, pero no voy a hablar más de reparación porque les digo que hicimos clase, termina aburrido la reparación. Bueno, las plaquetas entonces, ¿cierto? Son elementos celulares que se producen en la médula ósea por la fragmentación, ¿cierto? Que es un proceso de caracterología del megacariocito, ¿ya? Que es una célula grandota. Y esa célula, ¿cierto? Produce estos fragmentos celulares o elementos celulares que tienen una vida media de vida de 12 días, que tiene una concentración plasmática que va entre 150.000 y 450.000. Cuando están deficientes se llama trombocitopenia, que es una deficiencia de las plaquetas, y cuando están aumentadas en su número se llama trombocitosis. ¿Ya? Tienen elementos en su interior que son gránulos principalmente que se sintetizan durante su activación y que cumplen importantes funciones. ¿Ya? Para activarse la plaqueta genera un potencial de acción a través de la señal mediada por segundos mensajeros cuando interactúa con el factor de von Willebrand y el colágeno a través de receptores, no nos vamos a aprender los receptores por supuesto, y cuando interactúa con otras plaquetas. Pero otra forma de activar las plaquetas es la presencia de mediadores químicos en el sitio de la lesión. Y ahí, ¿cierto? Importante la adenosina, la trombina y el tromboxano A2, que son los tres elementos más claves, perdón, los tres elementos claves de la activación de las plaquetas. Tromboxano A2, la adenosina y la trombina. ¿Ya? Esos tres elementos son fundamentales en la activación de las plaquetas. Entonces, se dan cuenta que todo, cuando se estimula a través de esos tres procesos,
su relación con el endotelio, su relación con otras plaquetas o su relación con mediadores químicos, se genera un potencial de acción que hace que la plaqueta se desgranule. ¿Ya? ¿Qué contienen los gránulos de las plaquetas? Los gránulos de las plaquetas contienen, ya lo dijimos hace un ratito, contiene factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Que esos factores de crecimiento son factores que participan de la remodelación y reparación. ¿Ya? Porque eso activan a los fibroblastos, activan al endotelio, activan todos los procesos de regeneración y reparación. ¿Ya? El fibroblasto se transforma en miofibroblasto. ¿Lo vieron esa histología? Los fibroblastos y los miofibroblastos. Es cuando el fibroblasto está activo secretando colágeno, se llama miofibroblasto. Sí, lo tienen que haber visto con la profe Cecilia. Yo conversé en la mía con ella. Llegamos a un acuerdo, así que ahora vamos a tener fisio seguidito los viernes. Bueno, también tiene factores protrombóticos. Tiene, por ejemplo, factores de la coagulación como el factor 5, el factor 11 y el inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Ya? También tiene factores proteínas de adhesión como la trombospodina, el fibrinógeno, la P-selectina, que son proteínas de adhesión celular, y el factor de von Willebrand, también es de adhesión. ¿Ya? También tiene agonistas plaquetarios, que son moléculas que van a traer más plaquetas, como la adenosina, la ATP, la serotonina, el calcio y el magnesio. De hecho, existe un sistema serotoninérgico plaquetario que lo estudia la gente que estudia todas las enfermedades vasculares en relación a si una persona puede formar más trombo o menos trombo. Y una vez vi una gente que trabajaba en eso, en una actividad que era de serotonina, un congreso de serotonina, y la gente trabajaba con sistemas serotoninérgicos plaquetarios. Bien interesante lo que hace la serotonina a nivel periférico. ¿Ya? Ya. Este es el modelo fisiológico de la agregación de las plaquetas, ¿cierto? Que es el básico, ¿cierto? Las plaquetas entonces se agregan cuando hay un tejido dañado, y una vez que se agregan cuando hay un tejido dañado, ¿cierto? Se activan, y cuando se activan se desgranulan. Entonces las plaquetas, ¿cierto? Al desgranularse liberan mediadores químicos que atraen más plaquetas. El principal que nos enseñaban a nosotros ya hace muchos años atrás, que era el tromboxano 2, ¿ya? Y es el que más se previene en su formación. Pues usted, una persona que tiene una enfermedad protrombótica o tiene un aumento del riesgo de trombo, le dan ácido acetilsalicílico, aspirina, porque la aspirina inhibe la formación de tromboxano 2 en las plaquetas. Es específica para la ciclooxigenasa 1 que está en las plaquetas, que es una enzima que ayuda a la conversión de fosfolípidos de la membrana en prostaglandina y tromboxano. ¿Ya? Por eso es tan exitoso el tratamiento con la aspirina. La gente consume 100 miligramos diarios de aspirina y con eso previene la formación de trombo. Es parte de la terapia de las personas que tienen enfermedad coronaria o tienen riesgo de trombo. No, actúan como antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Un fibrinolítico es que los fibrinolíticos siempre activan a la plasmina. Con la heparina No, Augusto, mira, la heparina lo que hace es inhibir factores de la coagulación, como el factor 10 y el factor 5. ¿Ya? Todos los factores anticoagulantes que mencionamos antes, después los integramos y vamos a ver qué inhiben específicamente. ¿Ya? Entonces, el ácido acetilsalicílico inhibe la formación del tromboxano 2. ¿Ya? Profe, como para sesionarme el tromboxano, ¿tenían del origen común con el tema de la prostaglandina? Sí, ¿O? son de la misma vía. La enzima que lo produce es la misma enzima, la ciclooxigenasa. Sí, le ¿Ya? falta la otra que era La lipoxigenasa, eso del leucotrieno. leucotrieno. Bueno, entonces las plaquetas, por lo tanto, ¿cierto? Se empiezan a adherir, ¿cierto? Ya sea al colágeno o al factor de von Willebrand, ¿cierto? Y aquí en paralelo, esta imagen tiene el factor tisular. Y el factor tisular se une al factor 7, que es un factor de la coagulación. ¿Dónde están esos factores de la coagulación? ¿Dónde están? En la sangre, circulando, inactivos.
Entonces cuando se une el factor tisular se activa. ¿Ya? Y para que se una el factor tisular tiene que mostrarse. Para que se muestre tiene que haber una lesión. Si no, no se muestra. ¿Ya? Ya. Porque ahí está el factor tisular por el subendotelio. ¿Ven? Entonces no tiene que estar esta célula para que se muestre. Ya, y ahí está uniéndose al factor 7 y activando al factor 10, porque es la función que hace el factor 7. Ven en este esquema. Y el factor 10 convierte la protrombina en trombina. Ahora la trombina también viene de las plaquetas. ¿Ya? Entonces es un proceso igual que el sistema inmune, redundante y pleiotrópico. ¿Cierto? Y ahí está la trombina convierte al fibrinógeno en fibrina, que es la otra parte. ¿Ya? Y aquí ya muestra más factores, por ejemplo, al factor 9, que también lo activa el factor 7, está el factor 8, que lo activa la trombina, ¿cierto? Está el factor 5, que también lo activa la trombina, y ahí está el factor 5 con el factor 10 y el calcio, forman un cofactor que convierte la protrombina en trombina, ¿ya? Y el factor 9 con el factor 8 y el calcio forman un complejo que activan al factor 10, ¿ya? Que es lo mismo que vimos en ese esquema que está de hecho, que estaba medio desordenado, pero así es. Ya, entonces las plaquetas, ¿cierto? Son hoy día un foco de investigación. Hay una serie de compuestos, ¿cierto? Que están ahí, que están puestos ahí, que se ocupan mucho en la clínica para prevenir la formación de trombos, porque las enfermedades protrombóticas, para que se genere una enfermedad o el riesgo de trombosis, tiene que haber un riesgo vascular. Y riesgo vascular, ¿cierto? Muchas enfermedades producen riesgo vascular. Por ejemplo, los soplos cardíacos producen riesgo cardiovascular porque los soplos generan turbulencias de la sangre que genera impactación sobre la pared del endotelio, y eso genera algo que se conoce como un aumento de las fuerzas de estrés de roce que produce estrés oxidativo. Entonces ahí el riesgo de trombo está aumentado. O sea, los soplos cuando dicen un soplo como benigno, nunca van a ser 100%. Claro, o sea, el estrés oxidativo aumentado produce muerte celular programada en las células, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, la muerte celular de ese tipo, pero es provocado por el estrés oxidativo. Las personas que tienen aterosclerosis, por ejemplo, al tener una placa de ateroma en la arteria, eso aumenta el riesgo de trombo, porque esa placa se puede romper o esa placa se puede calcificar. A veces las personas tienen la placa ateromatosa en la íntima, acuérdense que ahí se forma la placa ateromatosa, pero eso a veces empieza a dañar las células del endotelio y estas células muestran signos de oxidación o de calcificación y eso aumenta el riesgo de trombo. ¿Ya? O sea, cualquier enfermedad que afecte la microcirculación aumenta el riesgo de trombo. Ya la presencia de factores del sistema inmune y todo, entonces es súper importante mirar las plaquetas y conocer su funcionamiento para crear nuevas terapias. Y ahí ven ustedes todo eso que está en amarillo, son nombres de medicamentos que se usan para tratar, entonces antagonistas del receptor de tromboxano, antagonistas del receptor de trombina, antagonistas del receptor de adenosina, antagonistas del receptor de tromboxano y de serotonina. ¿Ya? Hay uno aquí que es súper usado, está en el sistema de salud, el clopidogrel. Clopidogrel, es un nombre para decirlo, pero con trabalengua. Clopidogrel es un medicamento que se usa en el sistema de salud, está en las guías del Ministerio de Salud como mecanismo preventivo. Es un inhibidor de adenosina, ¿ya? Junto con la aspirina, ¿cierto? Son los fármacos que más se usan para la prevención de trombo. Entonces las plaquetas, cuando van activándose, van cambiando su morfología y su funcionalidad, ¿ya? Y finalmente liberan sus gránulos, y esos gránulos contienen todos estos elementos que hemos conversado. Ya. Aquí tienen, mira, el factor tisular y unido con el factor 7. Y acuérdense ustedes que ese factor, vamos a ordenarlo mejor para que quede más ordenadito. Se merecen algo mejor, ¿ya?
que vamos a hacer orden ahí. Entonces el factor 7, ¿cierto? Cuando está unido el factor tisular, está activo, ¿ya? Y este complejo va a activar el factor 10 y lo convierte en factor 10 activado, y también activa el factor 9 y lo convierte en 9 activado, ¿ya? El factor 10, ¿cierto? Puede convertir por sí solo la protrombina en trombina, pero su acción es mejor, su acción es más eficiente cuando el factor 10 se asocia con el factor 5 activado y el calcio. Ahí es más eficiente su acción, ¿ya? Y el factor 9 activa al factor 10, pero su acción es más eficiente cuando el factor 9 se une con el factor 8 y el calcio, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el factor 5 y el factor 8? El factor 5 activado y el factor 8 activado son activados por la trombina, ¿ya? Y la trombina también puede provenir de las plaquetas. También puede provenir de las plaquetas la trombina, ¿ya? Entonces, de ahí vienen estos factores, ¿cierto? Que están aquí, el 5 y el 8 que está ahí, ¿ya? Ya, ahora, el otro camino, ¿cierto? Como les decía yo, es que el factor 12 se activa por la presencia de moléculas, como les decía yo, moléculas con carga negativa, ya que pueden ser toxinas bacterianas, pueden ser lipopolisacáridos bacterianos, el complejo lectina ligante de manosa también lo puede activar, ya que eso acuérdense que son RRP circulantes, las lectinas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo eso lo puede activar, y el factor 12 cuando se activa el factor 11, ¿ya? Y el factor 11 cuando se activa el factor 9. Y ahí tienen el ciclo completo, ¿ya? Entonces antes esto se llamaba la vía extrínseca y esta se llamaba la vía intrínseca, porque ocurría en el plasma, y esto ocurría cuando se unía al vaso sanguíneo, ¿ya? Sí. Y esos son los dos caminos que sigue y finalmente va formando esto. Ahora, el orden de los factores es según fueron descritos, ¿ya? Y son como 30. Entonces van del 1 al 30, ¿ya? Y de hecho el calcio tiene un número, el factor tisular tiene un número, la trombina tiene un número, el fibrinógeno tiene un número. Pero eso normalmente es un detalle que nosotros no preguntamos, sino que son estos factores los que sí son importantes de mirar, ¿ya? Porque ahí van a ver ustedes, ¿cierto? Que ahí la protrombina tiene un número, están en una tablita. ¿Sí? Entonces el fibrinógeno es el factor 1, la protrombina es el factor 2, el factor tisular es el factor 3, el calcio es el factor 4. Y de ahí vienen los otros factores que el 6 no está asignado, ¿cierto? Y así están. Aquí hay 20, pero son 30 actualmente, ¿ya? Pero no se enreden con eso, sino que aprendan el proceso, porque eso es lo importante. Ya, mira, de hecho hay un videito ahí. De cómo ocurre el proceso. At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with well-exposed molecules in the vessel wall, such as tissue factor, which forms a complex with factor 7. Finally leading to the activation of factor 10. This factor 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascade meet.
The intrinsic pathway consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex now activates factor 10. ¿Ya? Since the two pathways merge at the level of factor 10A, this factor has a pivotal role in the coagulation cascade. Y el 11 Further se down the cascade, factor 10A, in combination with 5A, activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules of thrombin. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and the enhanced formation of fibrin. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot. Eso lo genera un polímero de fibrina y lo estabiliza un factor que se llama factor estabilizador de la fibrina. It can be concluded that the central role of factor 10A in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in Ahí está este factor, ¿cierto? El factor 13, factor estabilizador de la fibrina. ¿Ya? Ahora mira, esto, el factor 8, el factor 9 se llama factor antihemofílico. ¿Por qué? Porque están asociados a la enfermedad que es la Oye, yo estaba pensando, cuando pienso en peligros, estaba pensando que la mejor forma de evaluar los talleres es como lo voy a hacer en fármaco. En fármaco lo que vamos a hacer es que, y también para desarrollar algunas habilidades que ustedes, en fármaco yo les di un caso clínico a los chicos de fármaco y ellos tienen que exponer los fármacos que se usan en ese caso clínico a través de una pequeña presentación. Entonces yo creo que en los talleres del segundo semestre, como son prácticos, los vamos a hablar de la misma forma. Ayer hablé con el doctor Víctor Moreno, que es cardiólogo, y les va a hacer los talleres de cardiovascular en los días antes del 18, como el 14 por ahí, y el otro es el 5 de octubre. Entonces el doctor, por cosas de tiempo, nos va a citar temprano en la mañana a las 8. Y un grupo a las 8, un grupo a las 9. Y después de ese taller van a tener los talleres con la enfermera que les va a enseñar cómo se hace la técnica del electro y cómo se hace la técnica de la ecocardiografía y la presión arterial. ¿Allá mismo? ¿Ya? No, va a ser acá. Va a ser acá por una cuestión de espacio, porque allá íbamos a demorar eternamente. Pero de todas formas el doctor le hace pasada en tercero, así que nosotros ya arreglamos eso para que los estudiantes de tercero puedan pasar, así que les voy a ver a ustedes después, porque la sala donde toman el electro y hacen la eco pueden entrar máximo 3 personas más, entonces imagínate, la pasada de todo sería todo el semestre. Así que, pero el tercero van a hacer rotaciones en ese lugar. Así que ahí les voy a coordinar la Francisca está bien. ¿Está bien? ¿Está enfermo? Los pillé que se pegaron un carrete el miércoles, pero los humos de moco entero. Debe haber asistido. Claro. Así que menos mal que es como clase, si no habría llegado. Habrían llegado todos mal. Ya. Sí, pensamos, profe, ¿Ah? habían pensado. Ya, mira, estos factores, hay unos factores que tienen, todos se sintetizan en el hígado, ¿ya? Pero hay unos factores que tienen una particularidad, por ejemplo, esos son los factores K dependientes, esos son los que siempre uno se tiene que aprender, pues 2, 7, 9 y 10, ¿cierto? Los factores que son dependientes para su biosíntesis de la presencia de vitamina K, ¿ya? Eso, hay un inhibidor de la vitamina K que se usa como un factor anticoagulante, la warfarina, ¿ya? Están
Y ahí está, bueno, ahí ustedes tienen el factor 7 con el calcio y el factor tisular, activan al factor 9 al factor 10. El factor 10 activado convierte la protrombina en trombina, ¿ya? Eso es lo mismo, ¿ya? Y la trombina activa el factor 8 y el factor 5 y lo convierte en factor 8 activado y 5 activado, ¿ya? Esos se llaman cofactores. Se llaman cofactores porque participan del complejo del factor 9 y del complejo del factor 10, por eso se llaman cofactores, ¿ya? Bueno, ahí están los K dependientes, ¿cierto? El 2, 7, 9 y 10, 2790, no se aprende ese número, entonces 2, 7, 9 y 10. ¿Ven? Los cofactores, el factor 5 y el factor 8, ¿ya? Los activadores del sistema de contacto, el 11, el 12, la pegcalcreína y el cininógeno, y los que participan en la formación de fibrina, el fibrinógeno promedio total y el estabilizador de fibrina, ¿ya? Bueno, este esquema a mí me encanta porque tiene todo. Entonces tú tienes el factor tisular, el factor 7, que forman este complejo, y ahí ¿quién actúa? La proteína inhibidora del factor tisular. ¿Ven? Voy a buscar el mouse, ¿no? Ahí actúa el sistema de control, que es la proteína inhibidora del factor tisular. ¿Qué es lo que hace? Se une al factor tisular y evita que se una al factor 7. ¿Ya? Y esa era una proteína del endotelio que evitaba la coagulación, ¿se acuerdan? Ya, después si tú miras, el factor 7 activa el factor 9 y también activa el factor 10. ¿Ya? Eso ya lo mencionamos. Y aquí mira, inhibidor del factor 10, la antitrombina. Alguien me preguntó por la heparina. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, aquí también tienen la antitrombina inhibiendo al factor 9 y inhibiendo al factor 11. Ahora, al que más inhibe es al factor 10, ¿ya? Pero también puede inhibir al factor 9 y al factor 11, ¿ya? Y también inhibe a la trombina, porque se llama antitrombina, ¿sí? Bueno, si tú ves, por ejemplo, la proteína C endotelial inhibe a los cofactores, inhibe al factor 5 y inhibe al factor 8. Y la proteína C, ¿cierto?, se activa por la trombina, ¿ya? Y es un sistema de regulación, finalmente. También ustedes ven la trombina, y la trombina, ¿cierto?, promueve la remodelación y reparación del tejido, ¿ya? Al igual que la proteína C, entonces todos estos factores regulan todo. También la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, también la trombina activa las plaquetas y también la trombina activa la proteína C. Pero también la trombina puede amplificar el proceso, porque la trombina activa el factor 5, el factor 8 y también puede activar las plaquetas, ¿ya? Entonces es un proceso redundante, ¿cierto? Y súper importante porque esto está en una revista de nefrología, entonces es súper importante para todos los sistemas entender este proceso, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo, aquí se muestran más bien la fase de contacto por moléculas cargadas negativamente, es como el vidrio de los tubos, los tubos capilares, los tubitos, no sé si conocen los tubos capilares, son los tubitos que uno, antes hacía esa prueba que tú en una muestra de sangre le ponías un tubito y el tubito como que succionaba la sangre. Y después tú vas rompiendo el tubito hasta que sale el coágulo y ahí veías como la formación del coágulo en el tiempo. No sé si se hace todavía eso, ¿no? No, ya no se hace. Es súper antiguo. Esto no lo hacía el laboratorio de biología, de histología, hacía esos laboratorios con capilaridad, ¿ya? Pero el vidrio es capaz de activar la fase de la coagulación, ¿ya? Por eso si tú dejas una muestra de sangre en un tubo de vidrio se coagula, ¿ya? El dextran, la membrana basal, los fosfolípidos, el colágeno y las endotoxinas de las bacterias también son capaces de activar. Ahora, esas proteínas están en el proceso, en el sitio del daño, porque hay exposición de proteínas. Siempre que hay un sitio de daño, en paralelo está la inflamación. Y la inflamación promueve la síntesis, la liberación de proteínas en el endotelio, por lo tanto, van a haber proteínas con carga negativa favoreciendo este proceso, ¿ya? Bueno, esto es como el complemento puede potenciar esta actividad. El complemento, ¿sabes el complemento? Entonces ahí está, ustedes ven el C5, por ejemplo.
C5 puede potenciar la actividad, ¿cierto?, del factor tisular. C5 también puede estimular algunas proteínas como el inhibidor del activador del plasminógeno, ¿ya? Y ahí está el complemento, ¿cierto?, con sus 3 vías potenciando la actividad de la coagulación, ya que es un proceso que va en paralelo a poder ser complemento. La fase fibrinolítica ahora, ¿ya? Hay que remover el trombo y ahí tenemos que activar una proteína que rompe la malla de fibrina, que es la plasmina. La plasmina que en la sangre está circulando como plasminógeno. Acuérdense que estas proteínas se sintetizan en el hígado, ¿ya? Y que aumentan sus concentraciones en la respuesta en fase aguda, ¿ya? Entonces, para que vayan integrando lo que hemos visto antes. Entonces, la plasmina, ¿cierto?, se activa por una proteína activadora de la plasmina. El activador de plasmina urinario y el activador de plasmina tisular. Que esas proteínas vienen del endotelio vascular, ¿ya? Y también las producía la plaqueta, ¿se acuerdan? Entonces, la plasmina cuando se forma, ¿cierto?, rompe la malla de fibrina, ¿sí? Y este sistema es controlado por el inhibidor del activador de la plasmina, que es otra proteína, ¿ya? El inhibidor del activador de la plasmina, ¿cierto?, que hay 2 isoformas de la proteína, ¿ya?, que no es tan importante aprenderse la isoforma, ¿ya? Incluso existe una antiplasmina, que es una proteína que inhibe a la plasmina directamente. Y estos son reguladores del proceso. Siempre hay proteínas que favorecen algo. O sea, entonces, pero también el descubrirlas te dan la posibilidad de desarrollar medicamentos, ¿cierto? Que le decía yo los fibrinolíticos, que son una familia farmacológica que son súper utilizados en los pacientes infartados. En los pacientes infartados, la primera medida del paciente infartado es adicionar fibrinolítico y vasodilatador, para que las arterias coronarias, ¿cierto?, se relajen y los coágulos formados se disuelvan, como dice la gente, no se disuelvan, ¿ya? Alguien alguna vez me dijo eso, me trauma. Ya. Entonces los sistemas de regulación, ahí está la antitrombina, ¿cierto?, la proteína C, el inhibidor del factor tisular, que es súper representativo, ¿ven? La proteína inhibidora del factor tisular, se une al factor tisular, ¿ya? Como que la atrapa, ¿ya? Y eso es la unidad de sangre, ¿ya? Oye, súper. Yo voy a aprovechar de despedirme de su compañera que se va a Santiago. Le vamos a dar